Como en una partida de ajedrez, la policía se sostiene en base a reglas, jerarquías y procedimientos que le son propios. Cuando éstas empiezan a mostrar fisuras, afectan a la sociedad entera. Siempre está la posibilidad de demostrar a la comunidad que solo se gana la partida cuando el juego es limpio. El 21 de junio de 1992, Saúl Canessa, campeón argentino de ajedrez en 1989, fue trasladado de urgencia desde el hospital de Necochea hasta el Hospital Intersonal de Mar del Plata. Había llegado sin historia clínica, sin ropa y no había ningún familiar. Su estado era gravísimo. Tenía el 80% de la masa encefálica destrozada. Prácticamente estaba descerebrado. Estaba en coma, las posibilidades eran pocas de vida. Saúl agonizó durante 2 días y falleció el 23 de junio de 1992 en la ciudad de Mar del Plata. Tenía 23 años. Me dijo un día, el ajedrez es como la vida. Todos vivimos en jaque. Según declaraciones del personal policial que detuvo a Saúl, aquella madrugada conducía su motocicleta en estado de ebriedad. Saúl estaba reunido en Quepchu, es un bar, con su hermano, la novia y varios amigos. Sale para venirse para casa. Luego de cruzar las avenidas 60 y 59, una mala maniobra o la pérdida del equilibrio a causa del alcohol hizo que Saúl cayera contra el asfalto, golpeándose fuertemente la cabeza. Saúl fue detenido y llevado a la comisaría. La versión de la policía es que tenía problemas en su parte motora, que hablaba verborrágico, o sea, tenía toda la característica de un ebrio. Un comerciante declaró en la causa avalando la hipótesis policial. Afirmó haber visto la caída de la moto y fue él quien llamó a la policía. Luego de ser revisado por el médico que ratificó el estado de ebriedad, lo encerraron en el calabozo. Los ebrios, según el reglamento, se los deriva al hospital, pero nunca se los tira en un calabozo incomunicado. Saúl comenzó a quejarse. No le prestaron demasiada atención. Pensaron que estaba borracho. No se va agravando con las horas, el alcohol disminuye con las horas. Pero los gritos eran cada vez más fuertes. Estuvo 12 horas hasta que pudo hablar, porque ya después no hablaba, entró en coma dentro de la misma comisaría, que él se iba a morir. Entonces, uno de los policías fue al calabozo a ver qué sucedía. Algo no estaba bien. Estaba muriéndose. O sea, solo le latía el corazón. El médico ordenó el traslado al hospital de Necochea. Como el hospital de Necochea carecía de la tecnología necesaria, fue trasladado al hospital de Mar del Plata. Y allí murió. La tardanza en el tiempo, desde que se produce la lesión hasta que es transportado al Hospital Internacional de Mar del Plata, pasa un tiempo prudencial, tal es así que a los 3 días falleció, ¿no es cierto? El caso estaba cerrado. Había muerto a causa de las lesiones provocadas por la caída de la moto. Cuando Saúl muere, a las pocas horas de estar en el velatorio llega la policía a sacarle las huellas a Saúl. No entendíamos nada, o sea, ¿cómo le van a sacar las huellas a un muerto? Si ellos lo habían detenido, tenían que tener las huellas. Su madre, Mónica Komaski, sospechaba que le estaban mintiendo, que su hijo no había muerto en un accidente. El custodio que estaba en el hospital de Mar del Plata dijo que lo habían golpeado. Me dijo, señora, no se quede con lo que le dijeron, porque este chico no tuvo un accidente y la policía está involucrada en esto. El informe forense precisaba que Saúl recibió un solo golpe con un objeto sin puntas. No era ni una cachiporra ni un culatazo. La primera autopsia dijo que presentaba una lesión por contragolpe. O sea que
A raíz de un golpe se desplaza la masa encefálica y al golpear contra el lado contralateral produce la lesión. Los peritos determinaron que probablemente la muerte se produjo luego de golpearse la cabeza contra el pavimento al caerse de la moto. Cuando hay caídas sobre el pavimento hay fracciones en el cuero cabelludo, brazos, piernas, ausentes en este caso. Al leer la causa, las sospechas aumentaban. Y la jueza había subrayado todo menos la palabra ausente. Todo era muy confuso. Nuevos testigos aportaron datos que contradecían la versión oficial. Cuando Saúl regresaba a su casa, un desajuste en la cadena de su moto lo obligó a parar. Se encuentra con Julieta y Paula, que lo saludan. Minutos después, ellas suben a un colectivo. Y a una cuadra del lugar lo intercepta el patrullero. Las dos amigas testificaron que desde el colectivo pudieron ver cómo la policía esposaba y metía de una patada a Saúl dentro del patrullero. Yo tengo la versión del policía que iba en el patrullero. Dijo que Saúl estaba perfecto, que solo dijo que se le había salido la cadena de la moto. Dijo que tenía documentos de la moto y de él, que por qué lo iban a llevar si él nunca había cometido ningún delito, que no había un motivo para que lo lleven. Y sus compañeros dijeron, no, pero nos tenés que acompañar. Entonces las chicas ven desde el colectivo que el patrullero, en lugar de ir a la comisaría que estaba a 2 cuadras, que es la segunda, lo llevaban en dirección a la playa. ¿Por qué eran tan distintas las versiones acerca de las últimas horas de vida de Saúl? De pronto aparece un preso. ¿Qué se estaba ocultando? Diciendo que me quería decir la verdad de lo que había pasado. El preso declaró que vio a la policía ingresar a Saúl a los golpes, esposado y arrojarlo a un pasillo. Después de 2 horas de agonía y pedidos de auxilio, llegó el médico de la policía. No entra al calabozo. Lo hace sacar con el camillero, lo toca con el pie, ni siquiera lo revisa. Le dice, súbanlo a la camilla, espósenlo. En el hospital le piden que le saquen las esposas para poderlo revisar. O sea que realmente sí estaba en coma y esposado. La madre de Saúl apeló a la justicia. El juez determinó que se exhumase el cuerpo de la víctima para realizar una nueva autopsia. Quiero que me digan quién mató a mi hijo y que pague como todos. Hay un homicida, alguien lo golpeó y lo puso en situación de muerte y los otros lo abandonaron. Esto ha sido un crimen realmente morboso, todo es morboso. Es encima la presencia de uno de los criminales para mí, de mi hijo, como burlándose, por más que lo asista un derecho, como pando. ¿Por qué el abuso de autoridad? ¿Por qué pagan inocentes? ¿Por qué tanto desprecio a la vida? ¿Por qué tanto desprecio a la vida? Era necesario que la investigación fuera lo más objetiva e imparcial posible. Para garantizar la transparencia de los procedimientos, fue designado un nuevo equipo de peritos y médicos que practicarían la segunda autopsia al cadáver de Saúl Canessa. El 14 de mayo de 1997 se hace la reautopsia. Tengo que participar lamentablemente porque como había sido inhumado sin mi consentimiento, no estábamos seguros de que fuera Saúl. Lo primero que hacemos en la inspección es encontrar lesiones de su hemorragia en el muslo derecho, en la cara anterior y posterior, en la rodilla izquierda y lo fundamental, se halló una fractura de 3 centímetros en la fosa media cerebral. La primera autopsia no arroja la fractura. Dice que es un error de placa. La segunda autopsia fue altamente reveladora. En primer lugar, dejó en evidencia cuán imposible es que el médico que atendió a Saúl en la comisaría no hubiera visto los golpes que tenía en la cabeza. La lesión encontrada en el cráneo había sido por un golpe directo y con un objeto contundente del tipo romo, porque no produjo heridas cortantes. Puede ser un palo, puede ser un hierro, que no tenga filo. Aparentemente, cuando la policía trasladaba a Saúl, se detuvo al costado del camino. Lo comenzaron a golpear, provocándole la fractura. Se encontró que había sido torturado porque tenía lesiones que eran compatibles con quemaduras de cigarrillos. Los genitales es lo último que se degrada y en el caso de Saúl le faltaba. En consecuencia,
¿Por qué los peritos que trabajaron en la primera autopsia convalidaron el diagnóstico de aquel médico, pasando por alto heridas que eran evidentes, tanto en la superficie del cuerpo como en las radiografías? Quiero saber si alguien tan insignificante como un médico anestesista pueda tener tanto poder como para que alguien esté frenando la investigación de una causa por tortura seguida de muerte y también la firma de la sentencia. El tribunal condenó al médico que atendió a Saúl en la comisaría. Habiéndose puesto en conocimiento al doctor Pando, este no concurre en ningún momento a la dependencia para examinar al detenido. No efectuó ninguna tarea inherente a su función para diagnosticar, aliviar, medicar o asistir en cualquiera de sus formas al paciente, Saúl Andrés Canesa. Los cargos fueron abandono de persona y falsedad ideológica, es decir, haber declarado que sucedió algo que nunca ocurrió. No sé qué pasó con Saúl ese 20 de junio. No sé. Tal vez nunca lo sepa. En ciertas ocasiones, el capricho del destino violenta el curso de las cosas, de tal modo que desata una tragedia irreversible. En la zona residencial de Temperley se respiraba el aire tranquilo del sábado al mediodía. Allí vivía Gustavo García, de 25 años, con sus padres Heriberto y Zulma. Uno de los hobbies de Gustavo era la música y había formado una banda de reggae, Tierra. Sigo sin mirar a la calle, por la senda de tu amor me pierdo. Él era el cantante. A lo que apuntaba Gustavo mucho era lo que eran las letras de amor mezcladas con un poco de psicodelia y un poco también de revolución dando vuelta en todo eso. Y se va luna, se fue. Como todos los sábados, aquel 2 de noviembre viajó a la casa del guitarrista del grupo en Banfield, donde ensayaban. Y ensayamos como todos los días y teníamos que ir a una radio en Adrogué que nos iban a hacer una nota. Nosotros le insistíamos para que venga la nota porque tenía que encontrarse con el primo, que ya venían posponiendo hacía mucho, no se veían. Y como siempre, insistiéndole, no, ¿cómo no vas a estar en la nota? Vos sos la persona que canta, sos la cara de la banda, tenés que estar. Hasta que, bueno, nos convenció. Frente a la radio, Gustavo se despidió de sus compañeros y les deseó suerte. Caminó hacia la casa de su primo, Federico Di Francesca, a pocas cuadras de allí. Su primo no lo esperaba, pero Gustavo, sin mayores razones, prefirió visitarlo por sorpresa en lugar de asumir el compromiso que tenía con su banda de música. Tocó el timbre durante unos minutos. Al parecer, Federico no estaba en casa. Sin embargo, cuando Gustavo se estaba por ir, Federico abrió la puerta. Estaba durmiendo la siesta y lo despertó el último timbrazo y los aplausos de su primo. Hace tiempo que no se veían y Federico le preguntó por sus cosas. Además de la música, Gustavo tenía otra pasión, la natación. Y ahí vemos en pantalla a Gustavo García, nadador muy potente de Ferrocarril Oeste. Él ya desde chiquito demostró que tenía muchas condiciones para nadar. Era muy chiquito y el estilo en el que se destacó a nivel nacional era el espalda. Era una actividad que se había tomado muy en serio cuando era más joven y llegó a ser campeón metropolitano. Ahora estaba volviendo a practicarla. Entró primero en muchas carreras, trofeos innumerables, son incontables los que ganó. Gustavo se había separado poco tiempo atrás. Papá. Y de ese matrimonio tenía 2 hijos. Federico le propuso ir al mercadito a comprar algo para la merienda. ¿Querés que tomemos algo, una coca? Y dice, bueno, bajamos y cruzamos la calle porque el almacenista está enfrente.
Yo entro a comprar la gaseosa. Gustavo se queda afuera. Bueno, ahí veo que a Gustavo lo mete uno de los ladrones. Lo mete, lo tiene agarrado el cuello. Cinco sonidos secos quebraron la serenidad en la tarde de Adrogué. Provenían del almacén, situado en Avellaneda 1267. Dos ladrones habían entrado al almacén. Allí estaba Ariel Cabrita, de 26 años, suboficial de prefectura, que enfrentó con su arma a los delincuentes. Se produjo un tiroteo cruzado. Gustavo García estaba en el lugar y en el instante equivocado. Una bala le atravesó el corazón y murió en el acto. El examen interno del cadáver no permitió descubrir ningún proyectil alojado. Un informe preliminar de autopsia, efectuado antes de la reconstrucción de los hechos, afirmó de que habían existido 2 heridas de bala. El proyectil es uno solo el que actúa sobre la víctima y no 2 como se pensaba al principio, ya que había una herida en antebrazo con entrada y salida y una herida en tórax. Es la herida del antebrazo, se analiza y se justifica que es un reflejo de defensa que tiene la víctima en el momento que es disparado el proyectil. ¿Qué sucedió exactamente en el almacén? ¿Cómo se inició el tiroteo? ¿Quién disparó la bala que mató a Gustavo? Los vecinos que escucharon los disparos vieron salir del almacén a 2 delincuentes, que luego escaparon en bicicleta. Uno de ellos se tomaba el abdomen, estaba herido. Para reconstruir el caso, eran necesarias las declaraciones de todos los testigos presenciales. Yo lo veo que entra y dice, esto es un robo, qué sé yo, trayéndolo a Gustavo. Yo me corro para atrás de la góndola y bueno, el ladrón pasa por atrás del mostrador. Ahí dice, esto es un asalto, qué sé yo. Bueno, yo dije tranquilo, levanté las manos. No pasaba nada, venía todo normal, ahí era un robo normal. Y bueno, ahí es cuando yo estoy así, con las manos arriba y veo que, bueno, hace el movimiento Cabrita de agarrar el arma. Yo me tiro al piso, no veo absolutamente nada más. Escuché 4 o 5 disparos. Listo. Y cuando me levanto, me acerco al parador del mostrador, voy a dar la vuelta y ahí aparece Gustavo. Estaba como medio inclinado, parado todavía. Venía caminando y bueno, él me dice, ay, por Dios, y se cae. Ya ahí le veo que sangraba el pecho. Cabrita y el almacenero dieron versiones similares, pero con algunos detalles relevantes distintos. Según sus testimonios, Cabrita se identificó como miembro de las fuerzas y disparó después de que el ladrón que estaba afuera martillara su pistola. También declararon que el tiro que mató a Gustavo había sido efectuado por el otro ladrón. Las investigaciones en el lugar del hecho podrían resolver los puntos divergentes de las versiones e iluminar la verdad. Fundamentalmente, resultaban clave las pericias balísticas y planimétricas para reconstruir la secuencia del tiroteo. Dentro de la escena del crimen se encuentran 2 proyectiles calibre 44 de revólver y se encontraron un proyectil de calibre 45 debajo de la góndola y 3 vainas servidas de pistola calibre 45. Los tiros de pistola, al producirse la extracción, sale la vaina, que es la parte posterior del proyectil. Eso es importante porque se puede identificar de qué arma ha sido disparado. Una vez completadas las pericias, fue necesario utilizar un recurso clave para esclarecer los hechos. El fiscal, a pedido nuestro, ordena la reconstrucción del hecho con la animación computarizada. La animación muestra la disposición de los objetos y las personas en el almacén antes del tiroteo, según la reconstrucción de los peritos. Ha sido la animación computarizada un elemento fundamental para ordenar todo esto y descartar ciertas hipótesis que no coinciden con la realidad de los hechos. El primer disparo, realizado por Cabrita,
atravesó la vidriera e hirió al ladrón que estaba afuera. El proyectil debe haber quedado alojado en su cuerpo. Rompió el vidrio de la vidriera. Eso también es un elemento testimonial por el tipo de bisel que se produce dentro del vidrio. Es un bisel externo. Amerita de que ese disparo es tal cual se realizó. El segundo disparo hecho por el ladrón del mostrador pasó cerca de Cabrita y atravesó el zócalo de la vidriera. Esa bala fue hallada en la vereda. El tercero es de Cabrita, accidental en el momento que se resbala. Impactó en la góndola central y el plomo fue encontrado bajo el mostrador. El cuarto disparo, segundo del ladrón, dio en la góndola lateral. Extrañamente, el proyectil se encontró cerca del mostrador, quizá porque fue pateado después azarosamente o a propósito. El quinto y el último disparo, tercero de Cabrita, fue el que mató a Gustavo. Penetra por el antebrazo, con orificio de entrada y orificio de salida, luego penetra en el tórax, atraviesa el corazón y sale por el flanco opuesto. No se encuentra ese proyectil, pero sí, analizando la trayectoria, aparece de que razonablemente tendría que haber impactado sobre la pared. En el momento del hecho, por algunos testimonios se considera de que no estaba un afiche, que en el cual en el momento que se hacen las relevaciones está. Se levanta el afiche y ahí falta un azulejo. Y el azulejo tiene que haber sido impactado por el proyectil después de haber atravesado el cuerpo. La conjetura que hacemos de que en el lugar del hecho se ha modificado algunas cosas por interés de proteger al tirador, ¿no? No hay que olvidarse que está en la causa, y lo saben, que el almacenero era amigo del prefecto. Él en su momento supuestamente tendrá que manifestar por qué de su almacén faltó el azulejo donde impactó el proyectil que mató a mi hermano. Cabrita no acepta de que el disparo de él fue el que mató a la víctima. Federico recuerda las palabras que le dijo Cabrita a su primo antes de morir. Yo veo a Cabrita que lo estaba tratando de reanimar, de acomodar en el piso, pero así que le estaba diciendo, no te mueras, hermanito, si te morís estoy hasta las manos, no te mueras que estoy hasta las manos. La reconstrucción animada fue determinante para elevar la causa a juicio oral, con Cabrita imputado por homicidio culposo, es decir, sin intención de matar. La familia de Gustavo apeló y pidió el cambio de carátula. Que no sea un homicidio culposo porque es escarcelable. Pretendemos que sea como mínimo en dolo eventual. Si él no hubiese hecho ningún movimiento, no pasaba nada, era un robo normal, nos quedamos todos tranquilos. Era robar, cuando estés en la caja, me voy, nadie estaba haciendo nada. En un local tan reducido, con 3 inocentes, él tira primero. Obviamente no se identifica. Sabe que tirando va a desencadenar un tiroteo. No solamente tira ese disparo, tira 2 más. Entonces, esta persona, el único castigo que merece es ir preso. Sin embargo, nada devolverá la vida a Gustavo. La luna única testigo de este ritual clandestino. Su injusta muerte le llegó en forma obstinada, sorteando las circunstancias que podrían haberlo salvado. Siento en el alma un dolor. Y la violencia ciudadana se cobró una víctima más. En estos casos la sociedad se debate sobre quién es el culpable. Los asaltantes que irrumpieron en el lugar, el que disparó. La justicia deberá determinarlo. Y se va luna, se fue.
Y en el próximo bloque, una historia en el mundo de los mataderos, donde la sangre corre a raudales como el dinero. Dos hombres emprenden un recorrido, dispuestos a cobrar deudas impagas, sin saber que se encaminan directo al matadero. Pero algo no iba a cerrar: la fecha de la muerte. Había una discordancia de 12 horas entre el cálculo de la muerte efectuado por los forenses y las constancias de los testigos que obraban en la causa. Casos extraños y atrapantes que solamente la investigación de los forenses puede resolver. El campo tiene sus códigos y en la industria de la carne existen internas. Un mundo complejo con algunas familias importantes y grandes sumas de dinero en juego. Esta es la historia de dos hombres que recibieron el mismo trato que una simple pieza de ganado. Basta con mencionar a los Spinelli y casi todos en Chascomús saben de quién se trata. Una familia tradicional de hacendados. Ricardo, el padre de la familia, puso su propio frigorífico, al que llamó Gus Mill. Con él trabajaba su hijo, Gustavo, un empresario de 32 años. En sus ratos libres, Gustavo se dedicaba al polo. Una de las actividades de Gustavo consistía en realizar las cobranzas del frigorífico. El 17 de diciembre de 1998, partió rumbo a La Plata en su nuevo auto. Gustavo viajaba acompañado. El recorrido incluía varias paradas en las que iría cobrando las deudas del día. De la empresa era el administrador, era él. Siempre tuvimos la comunicación porque yo llamaba a él o él me llamaba a mí. Fue el último día, el 16, que lo vi. Y bueno, fue el caso que fue a cobrar y no aparecía. A las 1:30 de la tarde, a las 2 fue la última llamada. Él quedó en regresar más o menos a las 8 de la noche porque yo me tenía que ir, pero fue una cosa que después de la 1:30, las 2 ya, el teléfono me empezó a dar apagado fuera del área de servicio o en la zona de San Vicente. Alarmado por la falta de noticias de Gustavo, Ricardo decidió dar parte a la policía de la desaparición de su hijo. No conforme con haber notificado a la policía, Ricardo reunió a 2 de sus empleados de confianza y les dio la lista de lugares que Gustavo iba a recorrer ese día. Los empleados de Ricardo cumplieron sus órdenes y reconstruyeron paso a paso el camino que Gustavo había realizado. Fueron a cada uno de los lugares y hablaron con cada persona que Gustavo había entrevistado a lo largo de la jornada para hacer sus cobranzas, hasta que llegaron a la última parada del recorrido, las oficinas de Marconi. Ahí les informaron que Gustavo nunca había pasado por el lugar. Esto quería decir que la desaparición podía haberse producido en el camino que unía el frigorífico anterior y el de Marconi. Avisan de Montes que había pasado un vecino por ahí, vio un auto Megan ahí en el monte y le extrañaba mucho porque estaba de la mañana. La policía llegó al lugar, inspeccionó el auto. Junto al vehículo, en una zanja, encontraron 2 cuerpos. Eran los de Gustavo y su compañero. La policía cercó el lugar y comenzó con las tareas de investigación. Me agarró como un ataque, locura, no sé. Me sentaron los chicos en el auto y eso, y ya después vino la morgue, la ambulancia, no sé qué. Tenía sentido pensar que alguien sabía que Gustavo iba a transportar grandes sumas de dinero. Quizás se trataba de un robo
seguido de homicidio. Los autores del hecho dejaron su marca en el lugar. La primera pista que encontraron los forenses fueron unas huellas a poca distancia de los cuerpos. Era el paso inicial de las pericias. La siguiente instancia llegaría enseguida. La autopsia podía revelar detalles fundamentales. La autopsia comprobó la hora de la muerte alrededor de las 3 de la madrugada del día 18 de diciembre. 12 horas antes del hallazgo de los cuerpos. La autopsia reveló que los cuerpos no poseían marcas de defensa. Esto trajo gran sorpresa, porque según un dato que aportaron los investigadores, Gustavo era experto en artes marciales. Aparentemente, fueron sorprendidos por detrás por un segundo sujeto. Se encontró una herida de bala en el cuerpo de Gustavo y 4 en el de su acompañante. La policía se dirigió enseguida al último frigorífico al que Gustavo había concurrido. Allí, el encargado del lugar les relató lo acontecido. Gustavo llegó, cobró el monto de la deuda y antes de retirarse, mantuvo un diálogo telefónico con Marconi, el dueño del siguiente frigorífico en su recorrido de cobranzas. La discusión se tornó cada vez más acalorada, hasta que Gustavo se puso firme en sus términos, avisándole que se disponía a cobrar la deuda a toda costa. En esa llamada, el tono de la conversación es elevado y es en donde Marconi lo incita a Gustavo Spinelli a acudir a su oficina para abonar esta deuda. Tengo entendido que Marconi lo llamó a los otros porque dice, vení, dice, porque ya estaban estos que no pagaban a nadie, le decían, vénganse porque este me va a pegar. Pero no iba con esa intención de Gustavo, iba con intenciones de cobrar, porque era muy respetuoso, sabía bien hablar, era un... no es porque sea mi hijo, pero... perdón. El próximo paso para los investigadores era chequear la veracidad de esta declaración. Para eso, solicitaron un extracto detallado de las comunicaciones telefónicas que había realizado Gustavo desde su celular. El tribunal hizo un estudio pormenorizado de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos, tanto de Marconi como de Spinelli. La última persona que habla Spinelli fue justamente con Marconi para decirle que iba a hacer el cobro de la deuda. A partir de ese momento, a pesar de que los días anteriores y en ese mismo día constan numerosas llamadas, a partir de ese momento el teléfono de Spinelli nunca más sonó. Al conocer este dato, los investigadores buscaron testigos entre los vecinos de las oficinas de Marconi. Uno de ellos dijo haber visto el Renault 21 gris de Marconi estacionado con el baúl orientado hacia la puerta alrededor de las 15 horas del 17 de diciembre. A la misma hora, otro testigo aseguró haber visto otro auto saliendo de la oficina. Se trataba de un Megane, cuya descripción coincidía con el de Gustavo. Y un tercer testigo aseguró sentirse sorprendido al ver varias manchas de sangre en la vereda. Las manchas de sangre, la posición del auto de Marconi con el baúl orientado hacia la puerta y la partida de un Megane hacían sospechar que así habían cargado los cuerpos. Pero había un detalle que no cerraba en la investigación. Los testigos coincidían en que esto había ocurrido a las 15 horas del día 17 de diciembre. Y la autopsia indicaba que la muerte se había producido 12 horas más tarde, a las 3 de la mañana del 18 de diciembre. La secretaria de Marconi nos dio la impresión desde el primer testimonio que prestó en el juicio que estaba muy nerviosa. Le preguntábamos y le repreguntábamos sobre las secuencias, pero había puntos que no podía llenar. Por ejemplo, ¿por qué cuando hace entrar a las que luego serían las víctimas al departamento se va? En ningún momento pudo decir por qué se iba. Tanto es así que la hicimos declarar en una segunda oportunidad, cuando ya la ronda de testigos había sido mayor y teníamos más elementos para repreguntarla. Y evidentemente allí el nerviosismo era muy evidente. Tampoco cerraban muchas
de las respuestas que nos daban, y allí es donde yo consideré que esta mujer se iba porque sabía que algo malo iba a pasar allí adentro, luego de hacer entrar a los que fueron las víctimas, que en ese momento todavía no sabían que lo iban a hacer. De inmediato, la policía se dirigió al domicilio de Marconi, pero este se había dado a la fuga. En su casa, encontraron un arma de fuego en cuyo cargador faltaban 5 balas, exactamente la cantidad que habían disparado contra Gustavo y su amigo. Sin embargo, las piezas del rompecabezas no encajaban con perfección. Había una discordancia de 12 horas entre el cálculo de la muerte efectuado por los forenses y las constancias de los testigos que obraban en la causa, que ubicaban el hecho en la hora 15. La acción del frío había interferido en la evolución de los fenómenos cadavéricos, retardando el proceso de putrefacción. La permanencia del cadáver en la heladera explicaba el error de cálculo. El próximo paso lógico de los investigadores fue allanar las cámaras frigoríficas de Marconi. Y ahí aparecieron rastros de sangre humana. Era la sangre de Gustavo y su amigo. Todo encajaba. Alrededor de las 14:30 del 17 de diciembre de 1998, Gustavo y su amigo entraron en la oficina de Marconi para cobrar los 52.000 pesos que le debían. Pero Marconi estaba invirtiendo en un nuevo frigorífico y no iba a devolverle el dinero. Tras una discusión, fueron sorprendidos por detrás por el secuaz de Marconi. Gustavo recibió un tiro en la cabeza. Para su amigo, fueron 4 los disparos. Más tarde, llevaron los cuerpos a la cámara frigorífica de Marconi, ubicada en la calle 198, donde permanecieron unas 12 horas, hasta las 3 de la madrugada del día 18. Esto detuvo la descomposición y explicó el horario arrojado por la autopsia. Marconi huyó a San Luis en su auto, hasta que fue capturado el 1 de diciembre de 2000, tratando de cruzar la frontera con Uruguay en Corrientes. Carlos Marconi fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio de Gustavo Spinelli y su compañero. Su secuaz, Juan Álvarez, murió antes del juicio por causas naturales. Se dice que en el universo de los Matarifes sobrevive el más fuerte. En un lugar donde la sangre de las reses fluye día tras día de manera constante, esta vez corrió otro tipo de sangre.